Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera. Favor, antes de iniciar la charla, pido a los presentes silenciar sus teléfonos celulares. La Escuela de Derecho, a través de la Unidad de Servicios de la Clínica Jurídica y la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento de la Araucanía, se complacen en presentar la charla titulada Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, ¿aplicación a los créditos universitarios? Agradecemos la presencia de autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera, señores académicos del Departamento de Ciencias Jurídicas, estimados estudiantes, señoras y señores abogados, invitados especiales y público en general. Para inaugurar esta actividad de extensión académica, se dirigirá a ustedes la directora de la Escuela de Derecho, doctora Pamela Mendoza Alonso. Buenas tardes. En primer lugar, saludar a las autoridades aquí presentes, a los estudiantes y público en general. En especial, un saludo a nuestros expositores. En nombre de la Escuela de Derecho, tengo el agrado de inaugurar este seminario titulado Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, aplicación a los créditos universitarios, en el que se da puntapié inicial a las actividades de la Unidad de Servicios de nuestra Clínica Jurídica del año académico 2019. Unidad de vinculación con la región, en la que, entre otras labores, tiene como meta realizar difusión de temas jurídicos relevantes. Este seminario se realiza en el marco del convenio firmado en el año 2017 entre la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, Superir, y nuestra universidad, el cual se ha traducido en la derivación de casos desde la coordinación de la Superir Araucanía a la Clínica Jurídica, en exitosas pasantías de estudiantes de la carrera de Derecho UFRO, en la Superir ubicada en Santiago y en actividades de extensión organizadas en conjunto como la que nos convoca hoy. Así, con mucha satisfacción podemos ver la consolidación de relaciones con la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento con nuestra Clínica Jurídica, que realiza un servicio especializado a la comunidad, recibiendo casos de personas deudoras en los procedimientos de liquidación de su deuda o casos de pequeños empresarios para el adecuado cobro de sus créditos, cada vez que no puedan pagar un abogado que los oriente y patrocine en los procedimientos derivados de la Ley 20.720. Así, para cerrar, reitero mi agradecimiento más sincero a los expositores por haber aceptado esta invitación y no me cabe duda que tendremos un excelente debate sobre un tema de tanta contingencia. Asimismo, también les doy muchas gracias a todos los asistentes y bueno, nada, a disfrutar de esta charla que nos convoca hoy. La actividad que a continuación se presenta contará con la participación de los siguientes expositores. Señor Álvaro Bravo Villagra, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, abogado fiscalizador de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Señor Ismael González Cerda, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica de Temuco, miembro del estudio jurídico Belmar y Cía, abogado patrocinante de la Unidad de Asesoría y Litigación de la Clínica Jurídica y experto en litigación concursal. La actividad será moderada por profesora y abogada asesora de la Clínica Jurídica, Magíster Paulina Manosalva Carrasco. Ella es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica de Temuco, magíster en Derecho Civil Patrimonial de la Universidad de Diego Portales y doctoranda de la misma casa de estudios. Para comenzar con la charla, otorgo la palabra a la moderadora, Magíster Paulina Manosalva Carrasco. Muy buenas tardes a todos los presentes. A nombre de la Clínica Jurídica agradezco su participación en esta actividad. Cada uno de nuestros relatores contará con 20 minutos para su exposición. Al finalizar ambas intervenciones vamos a dar tiempo para una ronda de preguntas. A continuación vamos a dar inicio con la exposición del señor Álvaro Bravo. Buenas tardes a todas y a todos. Primeramente agradezco la oportunidad de estar en esta casa de estudios
Para la superintendencia ha sido muy valiosa la cooperación y trabajo conjunto con esta universidad, así que extendemos nuestro agradecimiento por esta razón. Lo que nos trae a esta actividad es la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento y la posibilidad de su aplicación a los créditos universitarios. En ese sentido, primeramente señalaremos que la Ley 20.720 viene a transformar el régimen concursal de liquidación y de reorganización, y que tiene su aplicación a partir de octubre del año 2014. Unos meses antes inició su funcionamiento la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que es el órgano fiscalizador de estos procedimientos judiciales. En este sentido, la Superintendencia tiene principalmente tres funciones. La primera es regular, sancionar y fiscalizar a todos los entes que estén comprometidos en los procedimientos concursales. En segundo lugar, tiene la finalidad de llegar a acuerdos con los acreedores en pos de llegar a acuerdos de renegociación con las personas que estén en situación de sobreendeudamiento. Y finalmente, tiene la finalidad de orientar a las personas que estén a las empresas o pequeños emprendimientos que estén en situación de insolvencia y sobreendeudamiento. En este sentido, primeramente hay que señalar que la Ley 20.720 hace una gran distinción para efectos de los procedimientos que va a regular. En este sentido, diferencia entre lo que son las empresas deudoras y las personas deudoras, creando distintas herramientas para salir de la situación de insolvencia. Por el objeto de esta charla, hablaremos principalmente de los procedimientos que están a favor de las personas deudoras. En este sentido, señalamos que los procedimientos que ha creado esta ley son el procedimiento de liquidación y el procedimiento de renegociación, que tienen finalidades distintas pero apuntan al mismo fin. En primer lugar, señalaremos las características del procedimiento de liquidación en términos generales, atendido aquí mi colega realizará una exposición más pormenorizada y atendiendo al caso que nos compete. Señalaremos que el procedimiento de liquidación es un procedimiento judicial de venta rápida y eficiente de los bienes de una persona a fin de que con el producto de ellos se paguen los acreedores en la medida que esto sea posible, produciéndose al final del procedimiento que todo saldo de la deuda que quede sin pagar se extinga como si hubiese sido pagado. Si nos adentramos un poco más en las características del procedimiento, en sus pasos, podríamos señalar que inicia con la solicitud de la persona deudora. Así inicia un procedimiento concursal de liquidación voluntario. Con esta solicitud, cumpliendo con los requisitos que establece la ley, el tribunal dictará una resolución que se llama resolución de liquidación, que tiene importantes efectos jurídicos. El primero de ellos es que la persona que se acoja a este procedimiento pierde temporalmente la administración de sus bienes, las cuales la administración que pasa a manos de una persona, de un ente llamado liquidador, lo que antiguamente se le denominaba síndico de quiebras. Este liquidador tiene la finalidad de administrar estos bienes, primeramente incautando cada uno de ellos dentro de un plazo de 30 días. Adicionalmente, la resolución de liquidación produce que todos los créditos de esta persona pasen a tener carácter de exigible en su totalidad para que los acreedores dentro de este plazo de 30 días hagan verificación ordinaria de sus créditos. Es decir, se incorporen al procedimiento señalando el monto del crédito adeudado, la naturaleza y solicitando su pago en la medida que sea posible conforme a las reglas de este procedimiento. En el día 32 se realiza, desde el momento de la publicación de la resolución de liquidación, se produce lo que se llama la Junta Constitutiva. Esta Junta Constitutiva tiene como finalidad, en primer lugar, ratificar o cambiar al liquidador nombrado por el tribunal, recibir el informe de las gestiones realizadas por el liquidador en este periodo previo y adicionalmente determinar la forma en la cual se venderán los bienes que se obtengan a raíz de las gestiones del liquidador. Dependiendo de la dificultad que tenga el procedimiento de liquidación, este puede tener una duración más bien corta o extenderse. Lo que se realizará desde el momento de la Junta Constitutiva en adelante son una serie de gestiones y audiencias
que tendrán por finalidad siempre la incautación de más bienes, la venta de los mismos de conformidad a las reglas que establece la ley y el reparto entre los distintos acreedores de conformidad a sus preferencias. Cuando estas gestiones hayan sido acabadas, el liquidador tendrá la obligación de rendir una cuenta final de administración. Si esta cuenta final de administración no es objetada por ninguno de los intervinientes en el procedimiento, es objeto de objeciones, pero se subsanan por parte del liquidador de manera que no se insiste en ellas, o son desechadas por parte de los tribunales de justicia, tanto el liquidador como la superintendencia, o la persona deudora o cualquier acreedor, tendrá el derecho a solicitar que se dicte lo que se llama resolución de término del procedimiento. Con la resolución de término, firme y ejecutoriada, se producirá el efecto que ya les mencioné anteriormente, de que todo saldo de la deuda que quede, o incluso si quede la totalidad de las deudas de algún acreedor, se extinguirá. Al final de este procedimiento, por tanto, la persona, si bien queda sin bienes embargables en su poder, al mismo tiempo también queda sin deudas. Esto, a grandes rasgos, es lo que es un procedimiento de liquidación voluntaria, sin perjuicio de las especificaciones que dirá Ismael en su presentación. Una conclusión que se puede sacar rápidamente respecto al procedimiento de liquidación es que convendrá a unas personas u a otras dependiendo de las características de su patrimonio, puesto que si la persona no tiene demasiados bienes en su patrimonio pero tiene muchas deudas, será un procedimiento que le será beneficioso. Al contrario, si una persona tiene cuantiosos bienes y deudas que se le acercan en monto o que son más bajas, significará una desgracia, digamos, para esta persona. En ese sentido, para las personas que no se quieren acoger al procedimiento de liquidación, existe otra herramienta respecto de la cual me abocaré más pormenorizadamente. Y este es el procedimiento de renegociación. ¿Qué entendemos por renegociación? La renegociación, en una pura frase, podríamos decir que es un procedimiento de mediación colectiva financiera. Y en este sentido, tiene la finalidad de permitirle a una persona deudora acordar nuevas formas de pago con sus distintos acreedores con la finalidad de reducir o eliminar las tasas de interés, bajar los montos de cuota, obtener meses de gracia, de manera tal que pueda abordar el pago de cada una de sus obligaciones al mismo tiempo que no pone en riesgo su patrimonio, ¿verdad? Sus bienes. El procedimiento de renegociación ante la superintendencia tiene ciertas características. En primer lugar, es un procedimiento administrativo. Esto significa que la persona no tiene que someterse a un procedimiento judicial y a la necesidad de estar patrocinado por un abogado. En segundo lugar, un procedimiento gratuito. No se le realizará ningún cobro por parte de esta institución ni nadie relacionado con la misma. Y en tercer lugar, un procedimiento voluntario. La persona que se quiera acoger al procedimiento de renegociación o tenga la curiosidad respecto a si es que le conviene o no, se puede acercar a la superintendencia y si lo estima pertinente, iniciar el procedimiento. Uno podría preguntarse si es que en este procedimiento de renegociación podrían estar contemplados como beneficiarios estudiantes, o personas cesantes, o dueñas de casa, o personas jubiladas. En ese sentido, primeramente, tenemos que decir que se pueden acoger al procedimiento de renegociación todas las personas mayores de 18 años que tengan cédula de identidad vigente, ya sean chilenos o extranjeros, o con o sin trabajo estable. Sin embargo, para acogerse al procedimiento de renegociación hay que cumplir ciertos requisitos que establece la ley. El primero de ellos es que tiene que estar sobreendeudado en los términos que regula la ley 20.720. Esto es, la persona tiene que tener al menos 2 obligaciones morosas por más de 90 días y que sumen más de 80 UF. 80 UF que son como 2.200.000 aproximadamente si actualizamos la cifra por el monto de la UF. Este es el primer requisito. Puede estar tan endeudada la persona como desee, pero al menos, o como esté, pero al menos tiene que tener 2 obligaciones morosas por más de 90 días y que sumen más de 80 UF.
En segundo lugar, la persona que se quiera acoger a procedimiento de renegociación no debe estar aún notificada judicialmente de un juicio ejecutivo o un juicio de liquidación forzoso. Y en tercer lugar, la persona deudora tiene que ser persona deudora. Es decir, según lo que define la ley como persona deudora, ser una persona natural, que no tenga iniciación de actividades, o incluso teniéndola, que no la haya ejercido durante los últimos 24 meses, concretamente en el caso de la iniciación de actividades de segunda categoría, no habiendo emitido boletas de honorario en los últimos 24 meses. Ahora, si una persona cumple con todos estos requisitos, ¿qué debiese hacer para iniciar el procedimiento de renegociación? Tendría que acompañar a la superintendencia todos los documentos que acreditan todas sus obligaciones, todos sus ingresos y todos sus bienes. Con esto se arma una propuesta conjuntamente con la persona deudora, la propuesta que a esa persona la acomoda. Esa propuesta es la propuesta inicial y se acompaña a los documentos al momento de iniciar el procedimiento en la superintendencia. Si está todo en orden, la superintendencia dicta una resolución que se publica en el boletín concursal y que tiene al menos 3 efectos súper importantes. El primero es que desde ese momento la persona no puede ser objeto de procedimiento ejecutivo o juicio de liquidación voluntaria, forzosa, lo siento. En segundo lugar, desde ese momento las obligaciones que incorpora el procedimiento no pueden ser ajustadas en lo que respecta a sus intereses, se congelan, puesto que la intención es renegociar deuda en el monto que tienen en un momento y no en un monto que vaya cambiando día a día. Y en tercer lugar, desde ese momento el procedimiento es irrenunciable para la persona que se acoge a él. El procedimiento seguirá su curso con o sin su presencia, siendo fundamental su presencia para que prospere. Este procedimiento, que habíamos dicho que es una instancia de mediación colectiva financiera, funciona con audiencias. Normalmente funcionará con 2 audiencias. La primera audiencia es la audiencia de determinación del pasivo. Su finalidad es determinar cuánto debe la persona deudora y nada más. Es decir, se discute sobre el monto de las deudas que posee, así como la naturaleza de las mismas. Recordando que se pueden actualizar las deudas hasta el momento del inicio del procedimiento de renegociación. ¿Cómo se llega a un acuerdo respecto a este tema? Con el voto favorable de al menos un acreedor que sea más del 50% de la deuda y con el voto favorable de la propia persona deudora. Esta es una audiencia más bien sencilla en la práctica. La siguiente audiencia es la audiencia de renegociación. En esta audiencia de renegociación, ya sabiendo cuánto debe la persona, se contrasta la propuesta inicial de renegociación que ella trajo con la postura que traigan los acreedores, los representantes de los acreedores. Ejecutivos y abogados representantes de los acreedores siempre llegan a la audiencia de renegociación con una de 2 posturas. Uno, aceptar lisa y llanamente la propuesta de la persona deudora. Y en segundo lugar, podrían traer una contrapropuesta. Decir, mire, ¿sabe qué? Usted tiene la intención de pagarme en 90 cuotas a tasa de interés 0. Traigo instrucciones de aceptar todas sus condiciones salvo la tasa de interés. Que no puede ser tasa de interés 0, porque sería un antinegocio para nosotros, sino que tiene que ser tasa 0,5. De hecho, tasa 0,5 es lo máximo que se renegocia en la superintendencia. 0,5 mensual. Si a raíz de esta discusión, negociación entre los acreedores y la persona deudora se llega a un acuerdo en lo que respecta al pago de sus deudas, que tenga el voto favorable al menos de la propia persona deudora y de 2 acreedores que sean más del 50% de la deuda, se entiende que este acuerdo ha sido aprobado. Y en ese sentido, modifica legalmente todas las obligaciones que tiene en conformidad a este acuerdo, produciéndose las respectivas remisiones, novaciones y permitiéndole a la persona, por tanto, dejar de estar en mora, dejar de estar a puertas de juicios, terminar con la cobranza extrajudicial, teniendo el derecho a solicitar que se le elimine todo boletín de deuda y, en definitiva, permitiéndole reemprender, que es la finalidad de la ley 20.720. 9 de cada 10 procedimientos funcionan así. 92% a nivel nacional, 93% a nivel regional.
Es decir, que podríamos señalar que solo 1 de cada 10 procedimientos no funciona. ¿Qué pasa si es que el procedimiento de renegociación no funciona y falla completamente? El procedimiento que falla completamente produce la obligación legal por parte de la superintendencia de tomar los antecedentes de la persona deudora y entregarlos a tribunales para que de oficio, sin necesidad de abogado, se haga procedimiento de liquidación, lo que se le llama liquidación refleja. Por tanto, la persona que se acoge a procedimiento de renegociación, ¿corre un riesgo? Sí, corre un riesgo. Pero un riesgo controlado desde el principio por parte de la institución que represento, puesto que como recibe la asesoría desde el día 1, nosotros le asesoramos respecto a qué acuerdo de renegociación o qué parámetros son aceptados por parte de los distintos acreedores. Ahora, yendo hacia la pregunta que nos convoca, ¿es posible renegociar créditos universitarios? ¿Son válidas estas reglas para las personas que tienen aparejada una deuda morosa con un crédito educacional? Para responder a esa pregunta habría que hacer una distinción. La distinción en lo que respecta al tipo de crédito universitario o con fines educacionales del cual estemos hablando. En ese sentido, primeramente podemos señalar a los créditos universitarios otorgados por las mismas instituciones de manera independiente, digámoslo así, sin acogerse a ninguna regulación legal que lo ampare de manera específica. En ese sentido, estos tipos de créditos son créditos como cualquier otro. Son créditos que por tanto, se incorporan íntegramente al procedimiento de renegociación. En segundo lugar, cabría la duda de plantearse la situación del crédito del Fondo Solidario, puesto que tiene una regulación especial, tanto en lo que respecta a su otorgamiento, como incluso en lo que respecta a su renegociación. En ese sentido, la superintendencia, y atendido a que no existe una disposición legal que así lo establezca, ni fallo jurisprudencial que diga lo contrario, considera que también se incorporan con las mismas reglas al procedimiento de renegociación. Es decir, uno podría señalar a su crédito fondo solidario para efectos de regularse conforme a estas normas. Por último, tendríamos el crédito con aval del Estado, el famoso CAE, ¿verdad? Y en ese sentido habría que hacer una especificación. Todo lo que les he mencionado tiene un pequeño pero en lo que respecta a todo tipo de crédito que tenga una garantía ya sea real o personal. Real por una caución que fuese una prenda o una hipoteca, o personal por un crédito que tuviese aparejado un codeudor solidario o una avalista. En ese sentido, se considera que el crédito con aval del Estado está resguardado por esta facultad que establece la ley. Y por tanto, se regula en el sentido de que si el acreedor con alguna de estas garantías vota en contra del procedimiento, se excluye del mismo, imponiendo la necesidad de recalcular cuáles son todas las deudas de la persona y seguir con el procedimiento adelante, pero excluyéndolo a él, resguardando la facultad del acreedor que se acogió a esta garantía, a esta herramienta, de perseguir el crédito en los mismos términos en los que estaba establecido. Entonces en ese sentido, la noticia lamentable para mí, como apreciación personal, es que, claro, el CAE se puede incorporar, sí, pero en la práctica las posibilidades de cambiar los términos en los que está establecido a través del procedimiento de renegociación son bastante bajas. Básicamente se limitaría a que no asistiera el acreedor a la audiencia de renegociación. Si no asistiera, se podría, ¿por qué? Porque si se cumple con el quórum, el acuerdo de renegociación arrastra tanto a los acreedores que votaron en contra como a los acreedores que no asistieron. Espero no haberme demorado demasiado. Esta es toda mi presentación, así que en la ronda de preguntas podemos especificar más.
Bueno, agradecemos a don Álvaro Bravo que en nombre de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento nos ha dado esta charla. Y a continuación voy a dar la palabra al señor Ismael González, abogado patrocinante de la Clínica Jurídica. Buenas tardes. Qué presentación que nos dieron, creo que es un real honor estar aquí. En algún momento pensé en mi carrera universitaria siendo estudiante y ya abogado exponer. Y claramente estoy exponiendo hoy en una materia que me gusta y que a muchos de que ustedes están acá les encantaría escuchar, que es la Ley 20.720. Primero, agradecer encarecidamente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de esta hermosa universidad, Universidad de la Frontera, representada aquí por la señora Pamela Mendoza, don Raúl que está aquí, dar la bienvenida a Álvaro, que ha hecho una exposición notable respecto a los procedimientos concursales enfocados en la persona deudora, estudiantes, alumnos, abogados, hacer una mención especial aquí a mis compañeros de trabajo, Belmar y compañía de abogados, que netamente todo lo que hemos visto se va a plasmar en esta exposición, pero también es lo que hemos hecho en la clínica jurídica, netamente que son los casos que vemos día a día y que es lo que se va a exponer hoy. Lo que se me ha encargado a mí en esta oportunidad es hablar del procedimiento concursal de liquidación, específicamente el procedimiento concursal de liquidación voluntaria ya de persona deudora. El título está muy bien puesto para este seminario, pero se hace más interesante este seminario cuando hablamos de los créditos universitarios. Muchos aquí, que ya somos abogados, gracias a Dios, y en definitiva algunos que estudiamos y esta carrera, tenemos un crédito universitario, ya sea un crédito con aval del Estado, un fondo solidario, un crédito universitario que es dependiente directamente de la universidad, pero muchas personas se pueden encontrar en una situación de insolvencia en el cual quieran someterse a esta ley y quieran incorporar algún crédito universitario sin perjuicio de tener deudas con los bancos, deudas con retail. Y se hace interesante esta normativa, ¿por qué? Porque el procedimiento concursal de liquidación tiene el gran efecto, y muchas veces las personas creen que uno le está mintiendo, y hay norma expresa, que en definitiva puede a esa persona que se encuentra en una situación de insolvencia rehabilitarlo, es decir, volver a pedir créditos con la banca y además, si esta persona debe 30 millones de pesos, ya extinguir los 30 millones de pesos en deuda. Entonces, yo he escuchado a muchos profesores en esta materia y han dicho, pero ¿cómo si esto es una broma? ¿A dónde está la cámara? Dicen, no, pues en definitiva es una norma legal que expresa que, por un ejemplo práctico, lo que vemos en esta materia, muchas veces atendió gente en el sentido, ¿sabe, don Ismael? Me dicen, quiero someterme a esta ley. Perfecto, ¿cuánta deuda tiene? Debo 30 millones de pesos. ¿Pero qué va a entregar? ¿Sabe qué? Yo arriendo, vivo sola, voy a entregar solamente bienes muebles. Y ustedes saben que los bienes muebles de una casa no exceden los 500.000 pesos, 1 millón, comparado a lo que tienen deudas. ¿Cuál es el gran efecto de esta ley? Que si usted debe 30 millones en deudas, ¿con qué se van a pagar los acreedores? Con los 500.000 pesos que valen los bienes muebles. ¿Y cómo se pagan los acreedores? De acuerdo a la orden de prelación de crédito. ¿Pero qué pasa con el restante, con el saldo insoluto? La ley dice, se extingue por el solo ministerio de la ley. Y eso es ley vigente, ley 20.720, específicamente procedimiento concursal de liquidación. Perfecto. Vamos a entrar de lo más general a lo más particular. Estoy moviendo mi PowerPoint, pero aquí no. Ya. A ver, ¿cuál es el mensaje de la ley 20.720? A diferencia, esto es una ley que reforma la antigua ley de quiebras. Hay una ley
que ha existido siempre, que regula la insolvencia. ¿Qué es la insolvencia? Para que ustedes entiendan. Es un estado permanente, vicioso, complejo, que se traduce en el desequilibrio económico entre el activo liquidable y el pasivo exigible. En el efecto práctico, pago más, en definitiva, gasto más de lo que tengo. Tengo un sueldo de 600.000 pesos y tengo 20 millones en deuda. Hay un desequilibrio, ¿no? Totalmente. De manera tal que no puedo responder a mis obligaciones con mis acreedores. En Chile, antiguamente, en el año 82, estaba regulada la antigua ley de quiebras. La antigua ley de quiebras, que es netamente hecha para las empresas, aquellas empresas que se encontraban en una situación de insolvencia, la ley le daba la facultad de directamente, y valga la redundancia, decretarse en quiebra. Es decir, ¿sabe, señor? Si usted no puede seguir, netamente entregue sus bienes y páguela a los acreedores con eso. ¿Ya? Pero esta ley se criticó mucho. ¿Por qué? Porque no establecía procedimientos previos a la quiebra, en el sentido de establecer procedimientos de reorganización. ¿Sabe? Si usted está en insolvencia, señor, le vamos a dar una segunda oportunidad. Presente una propuesta de pago a los acreedores y evitamos la quiebra. Esa antigua ley de quiebras no existía esa opción. Pero ahora, en octubre del 2014, como señaló bien Álvaro, se dictó una nueva normativa y que a ustedes les interesa mucho, que es la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento. ¿Cuál es el enfoque de esta Ley de Insolvencia y Reemprendimiento? Suena muy bonito el título, Ley de Insolvencia y Reemprendimiento. Antiguamente, la quiebra, que tiene un tinte más infamante, la quiebra. Aquella empresa que se declaraba en quiebra, los proveedores, los terceros, como que lo veían que tenían peste, porque era así. Pero no, uno de los efectos del procedimiento de insolvencia y la ley actual es crear un sentido más cariñoso, disculpen la palabra, un efecto para las personas en sentido más amigable, y es la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento. ¿Cuál es el enfoque de esta ley? Primero, crear procedimientos de renegociación y de reorganización, es decir, que aquella empresa que se encuentre en insolvencia se le vuelva a dar una oportunidad. Todos tenemos una segunda oportunidad en la vida, ¿no? A las empresas y a las personas también, ¿por qué no? Entonces, la ley de insolvencia dice, mire señor, si usted se encuentra en insolvencia, yo como legislador le voy a entregar herramientas jurídicas para que, en definitiva, vuelva a reemprender, ¿ya? Y el segundo mensaje, obviamente es muchos fundamentos que establece el mensaje de la ley. El segundo, entregar herramientas, y como lo dice así, destinadas al salvataje de una empresa. ¿Por qué? Porque a Chile le interesa mucho que las empresas crezcan. No les conviene que las empresas estén en quiebra o liquidación. Por eso se trata esta ley. En segundo lugar, para que ustedes tengan en consideración y lo que vamos a ir de lo más general a lo más particular. ¿Cuáles son los principios que inspiran esta ley de insolvencia y reemprendimiento? Son dos, yo los entrego. Uno, el principio de universalidad. Quiero que lo tengan en claro, ¿por qué? Porque vamos a llegar a una conclusión y me van a decir, claro, no se cumple. ¿Qué es el principio de universalidad? Y que dice que aquella persona que se declara en un procedimiento de liquidación, como el procedimiento de renegociación que habló bien Álvaro, tienen que incluirse todas las deudas, absolutamente todas, sin exclusión de ninguna, ¿ya? En definitiva, eso es lo que hace el legislador, siempre ha establecido ese criterio en la ley de quiebras y actualmente, es que no existen las exclusiones de crédito, ¿ya? Porque todos son iguales, ¿ya? Y en segundo lugar, la par condictio creditum, que es un principio general de derecho comercial, que es la igualdad entre los acreedores frente al pago con otros acreedores, salvo que tenga una preferencia legal. Sabemos que están las prendas, la hipoteca, están los trabajadores, ya está el fisco, que obviamente gozan de una preferencia legal. Eso está establecido en el Código Civil. Vamos a ir entrando, efectivamente, la ley 20.720 creó cuatro procedimientos destinados para la empresa o persona deudora. Nosotros vamos a hablar del procedimiento de liquidación voluntaria de persona deudora. Existen cuatro procedimientos. Ustedes los pueden ver, salvo yo creo que los conocen. Para que aquellos que no lo conocen, se los presento. Son cuatro. Procedimiento concursal de reorganización de empresa deudora y procedimiento concursal de renegociación de persona deudora. La ley 20.720 establece, ese es el enfoque. Dar segunda oportunidades para aquellas personas o empresas que se encuentren en insolvencia. Y en caso que esta empresa o persona se encuentre en una situación de insolvencia, que la opción de renegociar o reorganizar no fue viable, directamente, sabe señor, hay que declararlo en liquidación. Y para eso se crearon dos procedimientos más, que el procedimiento de liquidación de empresa
y de persona deudora. ¿Ya? Eso está establecido en el artículo 1. La regla general, que todos los procedimientos son judiciales, los que están ahí. Salvo uno, si alguien lo sabe, y que lo dijo Álvaro, procedimiento concursal de renegociación de persona deudora, que se tramita ante la superintendencia. Aquí la tenemos aquí mismo. A ver, entrando en detalle, existe el procedimiento concursal de liquidación. ¿Cuál es la definición del procedimiento concursal de liquidación? Es aquel procedimiento concursal destinado a que aquella empresa o persona, en este caso estamos hablando de persona deudora, pueda entregar sus bienes para que con estos bienes se rematen acreedores. Ejemplo práctico, se los dije. Y vamos a ver los casos jurisprudenciales, que son casos tremendamente prácticos y que son obviamente muy cercanos a nosotros, porque la mayoría de los casos jurisprudenciales que voy a hablar son de aquí, del primer juzgado civil de Temuco, y que se ha generado un debate nacional respecto a este tema. El procedimiento concursal, obviamente, y el ejemplo práctico, una persona deudora que se quiere declarar una liquidación voluntaria, puede haber 30 millones de pesos, puede tener créditos con los bancos, con el retail, con cajas de compensación, que es lo que más uno ve, y puede entregar bienes muebles o un vehículo para que entiendan el efecto, es decir, con estos bienes que ella entrega se le van a pagar todos los acreedores y el saldo insoluto, en definitiva, se va a extinguir por el solo Ministerio de la Ley. Hay tres formas de iniciar un procedimiento de liquidación voluntaria. En forma voluntaria, es decir, la propia persona deudora dice, señor, sabe que yo no puedo seguir más. Voy a entregar mis bienes y con esos bienes se pagan todo, no importa, entrego mi casa, mi auto. Nos ha tocado casos personales en la clínica de una persona que entregó la casa y debía más de 90 millones de pesos. Entonces, con la casa que valdrá 50 millones de pesos se van a pagar todos los acreedores, ¿ya? Y el saldo insoluto se va a extinguir, ¿ya? Ese es el ejemplo práctico. La liquidación forzosa. ¿Ustedes supieron que Calzado Vega se declaró en liquidación? Que una cadena nacional de zapatos que prestaba mucha utilidad al país, pero se declaró en liquidación, pero fue forzosa. ¿Qué es la liquidación forzosa? Un proveedor se le debía 500 millones de pesos y obviamente Calzado Vega le debía, a Calzado Vega se le debía este dinero y aquel creador que se le debía demandó la liquidación forzosa, declarándose en definitiva en quiebra. Un procedimiento vigente. Forzosa también el caso de Cial, que prestaba servicio aquí a la Araucanía y obviamente también se declaró en liquidación. Y causales de liquidación refleja que viene Álvaro habló en el caso de que un procedimiento, un acuerdo de pago no se llegue a buen éxito, netamente conlleva la liquidación voluntaria. La liquidación voluntaria, ya habíamos hablado del tema, es un procedimiento destinado... Ay, disculpe, no había visto la positiva. Ahí sí. Ahí está. La finalidad del procedimiento netamente es realizar los bienes del deudor para pagarle a todos los acreedores y el efecto principal, para que ustedes entiendan, y quiero que entiendan que el efecto principal está consagrado legalmente en el artículo 255 de la ley 20.720, le dice, ¿sabe? Usted va a ser rehabilitado financieramente y todos los saldos insolutos se van a extinguir por el solo Ministerio de la Ley. ¿Ya? ¿Cuál es el objeto de este procedimiento? Uno, y aquella persona que quiere someterse a un procedimiento de liquidación voluntaria, ya entrando en detalle, primero, una empresa deudora se puede declarar en liquidación, pero también una empresa, una dueña de casa, o una persona que es jubilado, un estudiante, puede someterse a una liquidación voluntaria. ¿Ya? ¿Y qué es la liquidación voluntaria? La ley exige ciertos presupuestos para someterse a esta ley. Primero, indique todas sus deudas. En segundo lugar, indique cuáles son sus bienes que va a entregar y además tiene que indicar si usted tiene juicios pendientes, ¿ya? Esa es la obligación legal. Si obviamente una persona debe, vuelvo a reiterar, 30 millones de pesos, tiene que indicar a quién le debe esos 30 millones de pesos, qué bienes va a entregar y cuáles son los juicios que tiene, ¿ya? El objeto del procedimiento, como bien sale, incorporar todas las deudas, entregar la lista de los bienes. ¿Por qué? Porque el efecto principal, ¿cuál es de este procedimiento? Es la rehabilitación y que se extingan todos los saldos insolutos. Y además, estos saldos insolutos obviamente se van a borrar las deudas castigadas que constan en la Superintendencia de Bancos, Endicom
en boletín comercial. ¿Por qué? Porque la idea es que no tenga ningún registro. Y la idea es volver a empezar de cero. Pero entramos en detalle y me pongo cómodo porque me apasiona este tema. Es si efectivamente dentro de un procedimiento concursal de liquidación yo soy una persona deudora, ¿puedo incorporar mis deudas universitarias? Crédito aval del Estado, fondos solidarios, que es lo que vamos a hablar, o un crédito rotatorio, créditos que te otorga la universidad. La respuesta, para mí, en definitiva, y para muchos abogados que tramitamos esta materia, es sí, absolutamente. Es un crédito igual que todos, no goza de preferencia legal, es un balista. No tiene alguna exclusión, no existen exclusiones, no hay un fundamento para excluir este crédito. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver ahora. Pero la respuesta es sí. ¿Cuál es la discusión que se puede obtener en este sentido? Y que lo vamos a ver con el crédito aval del Estado. Que algún banco indique, ¿sabe qué? Este crédito goza de una ley especial. Y esta ley especial trata que este crédito tiene un procedimiento propio para el caso de insolvencia. Y esto es lo que alegan los bancos. No voy a decir el nombre de los bancos. Hay un abogado de banco aquí. ¿Ya? Y si lo quieren saber, tengo mucha jurisprudencia al caso. ¿Ya? Pero, ¿cuál es el fundamento central muchas veces de los créditos con aval del Estado, Fondo Solidario y Crédito Universitario? ¿Sabe que esto tiene ley propia? No puede regularse por la ley 20.720. Vamos a ver por qué. Ahí está. ¿Es posible incorporar los créditos? Ahí están los casos. ¿Ya? El primer caso... ¿Cuánto me queda? Ya, perfecto. El primer caso radica en el primer juzgado civil de Temuco referente al crédito con aval del Estado. Increíble, ¿estamos a cuánto? ¿200 metros del tribunal? ¿Será un poquito más? El caso no es de Santiago, ni de Arica, ni de Iquique, es de acá. Y que desencadena la discusión jurisprudencial que en definitiva y usted un procedimiento porque la Corte Suprema lo dice. ¿Ya? Yo soy medio porfiado y lo incorporo igual. ¿Por qué? Porque para mi criterio no es un crédito que tenga que excluirse. ¿Ya? ¿Cómo se genera esta discusión jurisprudencial en la Corte Suprema? Primero, está la causa C 912-2016 del primer juzgado civil de Temuco, en que una deudora presenta su solicitud de liquidación voluntaria entregando sus bienes, que son bienes muebles de casa, para pagarles a todos los acreedores. ¿Por qué? Porque el efecto principal es que se extingan todas las deudas y puede ella volver a pedir un crédito. Pero dentro de la lista de los bienes, dentro de la lista de los acreedores que ella indica, está un crédito del Banco BCI, que es un crédito avalista, un crédito consumo, y un crédito aval del Estado por 13 millones de pesos. Perfecto, ahí cumple los presupuestos, un crédito igual que todo, ahí no existía esta discusión que estamos teniendo ahora. Perfecto. Y me imagino que los abogados de la deudora en ese entonces dicen se va a extinguir igual. Pero ¿qué hace Banco del Estado? El Banco del Estado, para que ustedes conozcan el procedimiento, y como lo dijo Álvaro, cuando tú indicas dentro de tus acreedores que está Banco Estado, Banco BCI, otro retail, hay una obligación legal de los acreedores de venir a verificar su crédito, porque puede ser más o menos, perfecto. Pero ¿qué hace Banco del Estado? ¿Sabe que yo no me voy a formar parte de su verificación para que se me reconozca el crédito? Porque la idea, aquellos acreedores que verifican su crédito, se le entiende que quiere que ese crédito se les pague con los bienes que puso a disposición la deudora. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Sabe que yo no voy a verificar, porque si yo verifico, se va a entender que yo estoy reconociendo el procedimiento y mi crédito. ¿Y sabe lo que hace? Interpone un incidente de exclusión de crédito. ¿Y qué es el incidente de exclusión de crédito? No, yo no me voy a formar parte del procedimiento. ¿Por qué? ¿Y cuál es el fundamento que establece el crédito aval del Banco del Estado? En definitiva, que este crédito es una ley, está regulado por una ley especial. Y la ley especial es la ley 20.027 que regula este tipo de créditos. ¿Y saben quién dice el Banco del Estado? Que la propia ley 20.720 en su artículo 8 dice, mira, aquí todos se agarran, ni la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, todos dicen que deja abierta esta discusión. Se ve bien, ¿no? ¿Ya? Dice, las normas contenidas en leyes especiales prevalecerán sobre las disposiciones de esta ley 20.720. Es decir, hasta ahí la misma ley 20.720 dice, si estamos en presencia de una ley especial, va a prevalecer esta ley por sobre la ley 20.720. ¿Por qué? Porque esta ley 20.027 contempla una serie de beneficios socioeconómicos para aquellos estudiantes que se encuentran en una situación de insolvencia,
Pero yo les digo desde ya, al tiro, no voy a esperar al final, que eso no es así. No es así. Ya, en las preguntas podemos discutir, pero no sale ningún pasaje de la ley 20.027 que se contemplen soluciones alternativas de pago para aquellas personas que se encuentren en insolvencia. Se establecen, en definitiva, soluciones para aquellas personas que se encuentren en cesantía o en aquellos casos que establezcan situaciones de incapacidad mental o incapacidad física. Así lo dice la ley y lo va a pasar con el Fondo Solidario, pero no situaciones de insolvencia. Son conceptos normativos totalmente diferentes. Entonces uno entiende por qué se confunde este criterio. Y invoca el artículo 13, que es lo que uno está diciendo, que la obligación de pago podrá suspenderse temporal o parcialmente en caso de incapacidad de pago producto de una cesantía sobreviniente. Eso es lo que habla el CAE, pero además tiene que ser calificada por la comisión. Entonces, en ese entonces, ahí uno empieza a decir, no, pues, o sea, en definitiva no habla de insolvencia. Cesantía e insolvencia son conceptos totalmente diferentes. Seguimos. ¿Cuál es el fundamento del abogado de la deudora para impedir la exclusión? ¿Sabe, señor? El incidente que usted ha promovido no está permitido en la ley. Si usted se gana el artículo 5 de la ley 20.720, el incidente de exclusión de crédito no existe. No está expresado en la ley. No existe. Entonces dice el abogado, ¿pero por qué está interponiendo incidente si no existe? Usted en la ley, uno busca, yo busqué artículo, y no existe. No existe. Entonces, ¿por qué lo hace el Banco Estado? Y además, de acuerdo a lo que ya hemos hablado, la solicitud de exclusión contradice el principio de universalidad. Contradice el efecto final del procedimiento de liquidación, que es el reemprendimiento. La idea es que no quede con ningún tipo de deuda y el excluir va a quedar con una... O sea, se pueden extinguir todos los créditos menos ese. Es el fin, pero el mensaje de la ley no decía otra cosa. Entonces, en definitiva, no va a empezar de nuevo. Pero después viene el fallo de primera instancia del juez del primer juzgado civil de Temuco, que uno creía, en definitiva, pucha, va a fallar bien, conforme a derecho, y ustedes saben que los principios muchas veces, los jueces fallan en base a principios, uno tenía la esperanza que se respetara este principio, pero ¿qué hace el juez de primera instancia? Dice, ¿sabe qué? El procedimiento concursal no alcanza los créditos aval con el Estado porque tiene una ley especial, que es la ley 20.027, que establece procedimientos propios para aquellas personas que se encuentran en una situación de insolvencia. Pero les digo que desde ya no está, ¿ya? La ley que regula el CAE tiene beneficios a aquellos estudiantes que se encuentran en situación de insolvencia, pero además siempre se van a encontrar que siempre invoca el artículo 8. ¿Sabe qué? El artículo 8 está delimitando el campo de aquellos créditos que se pueden incluir o excluir de un procedimiento concursal, porque la propia ley concursal establece que si estamos presencia de una ley especial, va a prevalecer por sobre esta ley. ¿Se entiende? ¿Ya? Y por lo tanto, el juez de primera instancia excluye el crédito aval del Estado. ¿Feliz el banco? Feliz, porque ganó una disputa judicial en que su crédito no se va a extinguir, y ustedes saben que muchas veces en bienes de 500.000 pesos no se va a pagar nada. Y se mantiene el crédito exigible permanente, ¿ya? El abogado del deudor recurrió a la Corte de Apelaciones. Está ahí el rol de segunda instancia, pero la Corte de Apelaciones confirma el fallo de primera instancia en el sentido de decir lo mismo. La ley 20.027 tiene regulación propia para los casos de insolvencia, no es absoluto la incorporación de todos los créditos a un procedimiento concursal, y la ley del CAE tiene procedimientos propios para deudor insolvente. Yo digo, no existe caso de insolvencia. Y vuelvo a repetir, no existe caso de insolvencia, solamente casos particulares de cesantía, incapacidad física mental, reprogramaciones, suspensión de pago, pero no en situaciones de insolvencia, ¿ya? Para avanzar rápido, y cómo desencadena y cómo resuelve la Corte Suprema de Justicia, se recurrió de casación en la forma y en el fondo por los abogados de la deudora, invocando en caso de la forma el artículo 768, número 9 del Código de Procedimiento Civil, que en definitiva establece que la falta de un trámite esencial o falta de un trámite o diligencia esencial por ley o cualquiera de los requisitos cuyo defecto las leyes prevengan expresamente su nulidad. Lo que se está invocando por el abogado de la deudora es que se permitió un incidente no permitido en la ley. Y eso había un juicio de forma. ¿Pero qué dice la Corte Suprema? Dice, ¿sabe qué? Cuando usted solicita la casación en la forma es porque falta un trámite. Y aquí ya hubo un trámite, se realizó un trámite. Por lo tanto, lo que usted está invocando es improcedente. De una la rechaza. Pero en cuanto al fondo, y lo que obviamente alega el abogado de la deudora, primero hay una infracción de ley que influye en los dispositivos del fallo, hay errores de derecho, primero porque en lo que respecta al fondo.
Se infringe primero el artículo primero de la ley 20.720, que es un procedimiento general que todos los créditos tienen que ser incorporados. Y infringe el efecto final de un procedimiento concursal de liquidación, que es el artículo 255, que el deudor se entiende rehabilitado y queda sin deudas. Y por el hecho que hay una exclusión, no va a poder extinguirse dicho crédito. Pero ¿qué hace la Corte Suprema frente, y qué es lo que dice? Y es bien interesante, si quieren leer el fallo, se pueden acercar y pedírmelo. Lo que dice la Corte Suprema, en definitiva, para razonar y fallar el recurso, dice, ¿sabe qué? Estamos frente a un mismo comportamiento, que es el incumplimiento de una obligación, que tiene dos direcciones. Y estamos en presencia de una antinomia normativa o una contradicción normativa. Un mismo comportamiento tiene varias direcciones. Una, me voy por la ley 20.720 o me voy por la ley 20.027. Pero aún así, a mí me genera un poco de molestia y van a ver muchos abogados en materia de mercantil dicen lo mismo. Existe efectivamente una antinomia normativa. ¿Por qué? Porque frente a un incumplimiento hay dos leyes. Pero ¿sabe qué es lo que dice la Corte Suprema? Aquí existe el artículo 8. Y el artículo 8 dice, si estamos en presencia de una ley especial, se tiene que privilegiar la ley especial por sobre la general. Y terminó el conflicto. El recurso, no hay más recurso, por lo tanto, se falló en el sentido que el crédito con aval del Estado no puede incluirse dentro del procedimiento de liquidación. Dentro de las conclusiones que vamos a ver más adelante, la Corte Suprema no entra a picar un poquito, más obviamente en el fondo. ¿Por qué? Porque efectivamente existe una ley especial. El artículo 8 permite, en definitiva, que hay una especialidad frente a una ley general, pero esta ley especial en ningún caso señala que hay situaciones de insolvencia, sino otras situaciones particulares para el efecto de excluir el crédito. Y en definitiva, eso es lo que se ensanja. Respecto al crédito aval del Estado, obviamente jurisprudencialmente está zanjado el tema y no se puede incluir el crédito. Pero todavía, para los abogados que somos porfiados, lo vamos a incluir igual. ¿Por qué? Porque es un crédito que, en definitiva, es igual que todos. ¿En qué radica el tema? En que el banco lo alegue la exclusión y alega que es un crédito especial, porque en la práctica uno puede incorporar ciertos créditos y si el banco no lo alega como lo alegó Banco Estado, se puede extinguir. Y si usted es abogado de banco o abogado de otra institución que crea que su crédito goza una ley especial, si usted no alega la especialidad, se puede extinguir igual. Entonces radica todo el tema de alegar que es una ley especial. Creo que está claro, ¿no? Ya, radicamos en el tomo, ¿estamos bien con el? Ya, perfecto, vamos a terminar en 5 minutos, ¿ya? En el crédito universitario con fondos solidarios, perfecto, ¿ya? Crédito universitario de fondos solidarios. Este tema no está zanjado actualmente, ¿ya? Hay una persona que también radica en el primer juzgado civil de Temuco, y un caso personal, ya declaró su liquidación voluntaria una persona deudora entregando bienes muebles, el mismo caso que él cae, para pagar a todos sus acreedores. Y dentro de la lista de bienes, dentro de la lista de acreedores que indica, está la Universidad Católica de Temuco, por un crédito de fondo solidario de 13 millones de pesos, un crédito balista, ¿ya? ¿Cuáles son los fundamentos, en definitiva, y dentro de este procedimiento, la Universidad Católica de Temuco interpone un incidente de exclusión de crédito? Y dice, ¿sabe qué? Esos son los mismos fundamentos que utiliza el banco, ¿ah? En definitiva, dice, ¿sabe qué? Esta ley goza, obviamente, este crédito goza una ley especial, otorga un trato preferente y especial al deudor en casos de insolvencia, cuestión que no es así, porque habla de reprogramación, de condonación, suspensión de pago en situaciones de cesantía, al igual que el crédito con aval del Estado, pero ellos dicen que en caso de insolvencia, ¿ya? Y además, como que va a ser la pega fácil, voy a invocar los mismos fundamentos que utilizaron en el CAE para utilizarlo acá. Entonces, la universidad, la abogada en ese entonces, la Universidad Católica de Temuco, dice, ¿sabe qué? Es un procedimiento, este crédito tiene que estar en un procedimiento concursal especial, diferente al que ya estamos, ¿ya? Pero ¿cuáles son los fundamentos que utiliza el abogado en materia para impedir la exclusión? Uno, que es un procedimiento concursal universal. Todos los créditos se tienen que incluir sin exclusión de ninguno. En dichas leyes especiales que invoca la Universidad Católica, no establecen ninguna solución alternativa para el caso de insolvencia, sino que solamente habla de procedimientos destinados a la reprogramación, suspensión de pago, pero por caso de cesantía sobreviniente. No habla de insolvencia. Y además no es un incidente permitido por la ley, porque el artículo 5 establece que solamente se pueden promover incidentes aquellos permitidos por la ley y no otros.
pero de igual forma se interpone un incidente. ¿Cómo falla el juez de primera instancia? Esto no se ha zanjado, está en proceso, ¿eh? Dice el juez de primera instancia, mire, si bien es un incidente no permitió la ley, mi obligación es desconocerlo igual, por un principio, que es el principio de inexcusabilidad. Aunque usted diga, sabe que no está en la ley 20.120 y que el mismo fundamento que utiliza el Tribunal de Primera Instancia, la Corte de Apelaciones y Corte Suprema en CAE, yo lo voy a conocer igual, porque tengo una obligación de hacerlo. Y más hay un principio bilateral de las partes y un debido proceso. ¿Ya? Entonces dice efectivamente, y obviamente también, que la ley 18.591 y 19.287 que regulan el tema del CAE es una ley especial porque otorga efectivamente un trato privilegiado y especial al deudor en situaciones. Establece condiciones más beneficiosas, flexibles en estos casos. Pero ¿qué es lo que dice? Y nuevamente impera el criterio de especialidad. El artículo 8 dice que las normativas especiales que rigen determinada materia tienen primacía sobre la ley general. Por lo tanto, yo voy a acoger el incidente, por lo tanto, se excluye el fondo solidario. Y uno piensa, chuta, si yo soy un abogado de banco o de caja de compensación que también tienen leyes especiales, el abogado podría alegar también esto, ¿no? Y la ley va a empezar a tornarse ineficaz. Vamos a empezar a perder la universalidad, no, que yo tengo obligaciones para ejecutar por fuera, un crédito que goza ley especial, por estos mismos fundamentos, probablemente otro abogado, y quien, por ejemplo, la Universidad Católica fue, yo creo que fue en definitiva para probar si pasaba, y pasó. Y actualmente está en discusión en la Corte de Apelaciones de Temuco, que obviamente se recurrió de apelación de la Corte de Apelaciones de Temuco, y todavía no se alega, se está a la espera que se alegue este recurso, y diciendo el abogado de la deudora, sabe que el procedimiento concursal es universal. Además, en dicha ley en ningún caso establece soluciones alternativas para casos de insolvencia, y la ley no hace distinción alguna en cuanto a la naturaleza de los créditos. Por tanto, no tenemos, obviamente no se ha zanjado este tema, y uno puede concluir diferentes cosas. ¿Ya? Para 2 minutos, ¿ya? Es un procedimiento universal netamente. Todos los créditos, la ley obviamente al momento que se dictó esta ley, el procedimiento es universal. Las exclusiones de crédito vulneran el principio de universalidad y la par condictio creditorum, que es la igualdad ante los acreedores. El hecho de que uno se vaya del procedimiento, se excluya por ser una ley especial, obviamente hace ineficaz esta ley. Para solicitar la exclusión, todos los bancos, todas las instituciones invocan el artículo 8. Efectivamente, está el artículo 8, ¿ya? Pero y más aún da preferencia a aquellos créditos que gozan de leyes especiales. Pero yo les digo, en ninguna de estas leyes especiales apuntan a casos de insolvencia del deudor. Solamente soluciones particulares para casos de insolvencia u otros factores. Pero en ningún caso para casos de insolvencia del deudor. Entonces uno concluye, a ver, si efectivamente eso es así, ustedes pueden ver en el artículo 8, inciso segundo, que dice, en lo no regulado en dichas leyes especiales va a regir la ley 20.720. O sea, si usted es abogado del deudor o quiere interponer y recurrir de apelación o con la Corte Suprema, sabe que la misma norma dice, si la ley especial no regula estos casos de insolvencia, usted puede invocar el 8, inciso segundo, diciendo, sabe que en lo no regulado, no está insolvencia aquí, va a regir de igual forma la ley 20.720. Hay fallos de primera instancia y segunda instancia que dicen lo mismo, ¿ya? Por tanto, y para que aquí tengan consideración por último, en Chile no existe un límite o un campo para determinar qué créditos se incluyen o se excluyen, dentro de un procedimiento concursal, a diferencia de lo que ha hablado la renegociación, y lamentablemente de quién es la carga de determinar qué créditos se incluyen o se incluyen dentro del procedimiento o se excluyen, es en los tribunales. Nada más que eso. En definitiva, los tribunales tienen la obligación de determinar lo que aleguen las partes. ¿Es un crédito o no? Eso es determinable. Respecto al crédito del Estado ya está zanjado el tema. Algunos abogados lo siguen incluyendo, salvo que el banco no lo alegue. Pero respecto al fondo solidario, obviamente no está zanjado el tema. ¿Por qué? Porque es un crédito igual que todos. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del abogado de la Clínica Jurídica, don Ismael González.
Y por favor le pido a todos los asistentes que debido a estas interesantes exposiciones le brindemos un caluroso aplauso a ambos expositores. Bueno, a continuación vamos a dar lugar a una ronda de preguntas, para lo cual le pido a los asistentes que levanten la mano, esperen pacientemente a que el micrófono se acerque a ustedes y ahí puedan realizar la pregunta pertinente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego Belmar. Primero que todo, bueno, agradecido la invitación. Son sumamente importantes y relevantes este tipo de exposiciones para informarnos a nosotros, a los abogados y a los estudiantes referente a la aplicación de esta ley, que en definitiva eso es lo que hay que ver, pues, o sea, cómo esta ley y los efectos prácticos que esto tiene referente a materias tan importantes como lo es el crédito conal del Estado o el financiamiento que uno obtiene en las universidades para poder pagarnos nuestras carreras. Y para allá va mi pregunta en realidad. La ley 20.720, y va mi pregunta Álvaro, nos ha permitido dar una solución, una solución a un problema de nuestro país que es el sobreendeudamiento de las personas. Si bien se han creado distintos mecanismos, en la práctica en sí, o cuando ya esto lo judicializamos y lo llevamos a un tribunal, hemos detectado en sí que nos encontramos frente a liquidadores que por la sobrecarga que han tenido, porque esta ley cada vez se está aplicando más, por la sobrecarga que han tenido, demora los procesos. O sea, este tipo de promedio de 12 meses aproximado, a veces se nos ha extendido hasta 1 año y medio, o incluso no hemos podido terminar estos procesos atendidos incluso a procedimientos que hacemos dentro del mismo proceso a los liquidadores, y estos no actúan. Entonces, la primera pregunta es referente a eso, o sea, ¿qué rol ha asumido la superintendencia referente a esta inactividad por parte de algunos liquidadores propios de esta sobrecarga que han tenido por esta aplicación de la ley? Y después de esto, mi segunda pregunta es referente a los efectos que tiene esta ley y qué rol ha asumido ahí la superintendencia. ¿Y a qué me refiero? Nosotros hemos detectado que en definitiva las personas se rehabilitan efectivamente, o sea, tenemos que esto se borra de sus antecedentes comerciales, sea el DICOM, sea el Boletín Comercial, sea la Superintendencia de Bancos, se han borrado estas deudas y pueden reemprender, pero hay un tope, y el tope se ha dado con algunas instituciones financieras que en definitiva tienen estos registros históricos u otro tipo de registros en que indican deudas o estas mismas deudas que ya se encuentran extinguidas, pero que se mantienen. Desconozco si tiene algún tipo de facultad o no la superintendencia, pero si esto se lo han planteado y cuál sería la solución que ustedes han visto respecto a estos temas. Nosotros judicialmente hemos visto recursos de protección porque consideramos esto arbitrario e ilegal, pero en definitiva me gustaría saber la percepción que tiene la superintendencia sobre esto. Primeramente, en lo que respecta a la duración de los procedimientos de liquidación, hay que comprender que atendía las características concretas de cada caso, cada procedimiento es un mundo aparte. En ese sentido, y particularmente ha atendido el caso específico de los procedimientos de liquidación voluntarios de personas deudoras, la recomendación siempre es iniciar el procedimiento de la manera más preparada posible y con la mayor sinceridad posible, puesto que cuando no se tiene claridad respecto a la situación patrimonial de la persona, o la persona, por no ser suficientemente entrevistado, indagada por parte de su abogado, o porque va de mala fe, no ha presentado una situación real respecto a su patrimonio, se van a alargar los procedimientos. Se explicó el procedimiento de liquidación en términos muy, muy sucintos, pero lo que sí se puede especificar para empezar es que el liquidador no solamente incauta los bienes que señala la persona que se acoge a este procedimiento, sino que tiene la obligación legal de buscar otros bienes que pudiese tener, de oficiar a todas las instituciones públicas de las cuales pueda obtener información sobre bienes que tuvo o que tiene al momento de iniciar el procedimiento la persona que se acoge a esta ley. Y ahí ha pasado de todo. Y en ese sentido, al iniciar la vigencia de la ley 20.720, se suscitó precisamente lo contrario,
que habían liquidadores que tomaban el listado de bienes señalados por la persona deudora, iban a buscarlo, decían ya, ¿cuánto hay? 7, y 1, 2, 3, 4, 5, 7, bien. Hacían las gestiones de rigor y cerraban y presentaban cuenta definitiva de administración. Entonces, cuando se revisaba de manera muy sucinta, o sea, a la primera revisión por parte de la superintendencia, uno se daba cuenta que tenían derecho hereditario y nunca se buscaron, que habían registros en los conservadores de bienes raíces de bienes, que habían registros de que pudiesen tener bienes intangibles, derechos de agua, que son bienes. Uno tiene que presentar todo su patrimonio y todo el patrimonio al que se pone a disposición del procedimiento. Entonces, se ha ido avanzando en ese sentido, primeramente de regular el actuar de los liquidadores, pero en el sentido de que hagan su trabajo con la mayor meticulosidad posible, por el grado de responsabilidad también al cual lo sujeta la ley 20.720. Luego, entonces, claro, por eso, y también por las distancias que muchas veces los liquidadores se ven en la obligación de tomar procedimientos en regiones alejadas al lugar donde tienen su domicilio, esas dos situaciones llevaron a la situación contraria, de la demora muchas veces injustificada del procedimiento de liquidación. Pero se va regulando por parte de la superintendencia a través del estudio, de la instrucción, de reiterar la instrucción o de eventualmente ejercer sus facultades sancionatorias contra el liquidador. El liquidador tiene que responder a la superintendencia toda vez que su calidad de liquidador depende en cierta forma de nosotros. Eso es lo que respecta a la primera pregunta. Ahora, en lo que respecta a la segunda pregunta, es una situación que la superintendencia está tratando de manejar, pero no es fácil. Porque, claro, a raíz de la resolución de término, firme y ejecutoriada, la persona tiene derecho a que se le excluya de todo registro público de deuda. Sin embargo, los registros internos, privados, tanto de instituciones como las cámaras de comercio o de las instituciones bancarias, no son fáciles de regular. De hecho, en ese sentido han habido conversaciones con la Cámara de Comercio para especificar algunas circunstancias en las cuales se les señalaba como en un pre-boletín, digamos así, de la persona que no tenía deudas pero se había cogido procedimiento de liquidación, y se está trabajando en ese sentido. Ahora, lo que respecta a los registros completamente internos de una institución financiera o cualquier otro acreedor, las vías más pertinentes son las vías judiciales. Y los recursos de protección efectivamente han tenido resultados en el sentido de poner fin a la discriminación arbitraria y ilegal por parte de esta empresa. Eso. Hola, buenas tardes. Soy David Muñoz, soy egresado. Quería primero partir con un comentario sobre la posibilidad tal vez del banco de la exclusión. Es que el reglamento se supone que incluye un procedimiento con el Estado donde se declara la incobrabilidad del crédito. Por ende, la eliminación del crédito no sé si afectará la declaración de incobrabilidad para hacer el cobro al Estado. Tal vez podría ser esa la explicación, pero desconozco si la reactividad de los bancos es de hacer la incobrabilidad o mantener el crédito con el deudor. Segundo, en referente a los registros internos, no sé si existe jurisprudencia por ley de habeas data, porque esa es una vía para eliminación de datos de privados. Pero no desconozco si hay jurisprudencia al respecto, si hay aplicación de ese procedimiento, solo conozco la ley. A ver, usted ha planteado algo importante. Lo que pasa es que hay una garantía del Estado. Y bien, en este sentido siempre ha habido, y lo mismo el choque normativo. Sí, en este caso, y yo creo que ha sido el fondo de lo que ha establecido la Corte Suprema en ese sentido, en establecer, y uno de los fundamentos también en decir, ¿sabe qué? Hay un tema que aquí las cuotas impagas son imprescriptibles. Y lo dice la misma norma del artículo 13. No quise entrar en ese detalle porque es largo el fundamento de la Corte Suprema en decir, tiene varios fundamentos, y los fundamentos centrales lo que yo les dije.
Dice que efectivamente, la misma en el artículo 13 dice que las cuotas impagas del CAE son imprescriptibles. Efectivamente eso es así. Pero nosotros nos hemos dado cuenta, bueno, o sea, claro, y dice también, mire, la ley 20.027 dice que es imprescriptible, pero también la ley 20.720 dice, mire, se extinguen los saldos insolutos, entonces chocan entre dos los medios de extinguir las obligaciones. O sea, ¿cuál privilegio? Hay dos formas de extinguir las obligaciones, pero en este caso ya está la prescripción y la norma legal dice expresamente que es imprescriptible. Y es uno de los fundamentos que utiliza la Corte para decir que efectivamente el CAE se excluye, pero ha sido la propia doctrina en materia mercantil que eso impida que el crédito se extinga por otro medio legal. O sea, aquí es la ley 20.720, se extingue por la extinción del crédito, se extingue los saldos insolutos, pero ¿qué hace la Corte? Privilegia un principio general del derecho. En el sentido de decir, ¿sabe qué? Ley especial por sobre la general. Pero Dígame. es que, como se refería al tema de la relación banco-estado, ese es el tema. Porque aquí se supone que la entidad bancaria, al solicitar la incobrabilidad, cobra de inmediato su crédito al fisco. ¿Ya? El asunto es que también el crédito interesantemente sigue vivo porque dice que la entidad bancaria incluso podrá seguir percibiendo el crédito a favor del fisco. Entonces, Ya, esa en definitiva siempre ha sido la discusión jurisprudencial en todo tipo de materia. Ya no es, lamentablemente, responderla así es lo mismo que hemos obtenido nosotros los abogados en esta materia. Es un criterio que la Corte zanjó, pero no lo zanjó en ese sentido. Lo zanjó por un tema de ley general y especial. A entrar a discutir en ese sentido un poco más, obviamente, más complicado, cómo cobran su crédito, en definitiva no creo que pueda ser debatido aquí, ya, pero netamente un tema jurídico, lo que yo ya le expliqué, ¿no? Buenas tardes, Ismael. Felicitaciones también para Álvaro. Una consulta bien específica. ¿Han pensado en solicitar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad? No sé si se escucha. Eso es uno de los fundamentos. Yo he visto jurisprudencia en esa materia. Se ha aplicado incluso en casos que, para que ustedes sepan, que muchos abogados en materia de insolvencia han recurrido de esa acción, considerando porque una persona deudora, para que le conozca, que tiene emisión de boletas de honorarios los últimos 24 meses, se le considera empresa deudora. Y por lo tanto no se puede acoger un procedimiento de renegociación y eso es totalmente injusto. Hay muchos abogados que han recurrido en esa materia por inaplacabilidad. Entonces, ¿qué apunta? Esta ley tiene muchas deficiencias, muchos espacios que en definitiva hacen recurrir a diversas entidades para que esas entidades se declaren respecto a estas fallas que puede tener la ley. El mismo caso de que los créditos aval del Estado no hayan delimitado qué créditos se pueden incorporar dentro de un procedimiento o no. En Estados Unidos, en la ley de quiebra, existe esta delimitación. Los créditos educacionales no se incorporan. Entonces, uno puede recurrir a esa vía. Vamos a ver si el tribunal lo acoge o no. Dígame. Pero en este caso en particular, ¿han recurrido, por ejemplo, por el artículo 8 de la 2720? No he visto casos, no he visto ningún caso. ¿No sería eventualmente una vía por vulneración del 19 número 2? Sí, exactamente. Y ese mismo 19 número 2 es invocada en muchos recursos de esa forma. De hacerlo, vamos a ver cómo nos va. Y me invita a ver si quiere que forme parte de su recurso, porque vamos a ver si efectivamente nos va bien. Perdón, es que parece que es una vía que por lo menos debieran discutir. Acuérdense que el Tribunal Constitucional es totalmente independiente de la Corte Suprema. Exactamente. Y yo sé que hay un recurso en esa forma en Tribunal Constitucional, no sé cuál fue el resultado, por lo mismo. ¿Por qué? Porque el abogado se sometió a un procedimiento de renegociación entre la superintendencia, estaba mal económicamente, calificada con todos los requisitos, y ¿sabe cuál es el único requisito que le negó la superintendencia? Es que tenía emisión boleta honorario, pero como si cumplía todo, pero eso no hace que no hace que en definitiva pueda someterme a este procedimiento, no me impide, pero lamentablemente la ley es clara. O sea, si usted tiene emisión de boleta honoraria los últimos 24 meses, no se somete, pero ese es un perjuicio. Ya, o sea,
aquí ¿qué es lo que quiero que usted de alguna forma que dejarle en claro? Que hay muchas deficiencias en esta ley que puede recurrirse al tribunal, en definitiva, a declarar estas deficiencias, estas fallas que tiene la ley. ¿Ya? Bueno, ¿puedo hacer una última pregunta? Dígame. No me quiero apoderar, pero Ya. ¿qué opinan ustedes cómo ve la banca a todos los usuarios que se someten a los procedimientos de esta ley? ¿Cómo los ve para aplicar el principio de rehabilitación del liquidado? ¿Realmente lo ve bien? O sea, ¿me van a abrir una cuenta corriente a mí después? O sea, yo sé la respuesta, pero... Sabes que ese es algo que hay que trabajar y que se está trabajando por parte de la superintendencia en distintos aspectos. Porque, claro, para empezar, en lo que respecta, por ejemplo, al procedimiento de renegociación, hemos tenido una muy buena recepción por parte de los acreedores bancarios a efecto de su postura en la audiencia de renegociación. Uno podría decir, y es lo que piensa mucha gente que se acerca a la superintendencia y escucha cada una de estas alternativas, cuando está muy endeudado y tiene sus bienes, por ejemplo, porque una señora que tiene o una familia que tiene su hogar con familiar como único bien, dicen, estoy perdido. Estoy perdido o estoy perdida porque tengo muchas deudas, no tengo ingresos muy cuantiosos y en definitiva tengo una casa y no, el banco se va a ir por mi casa como sea. Como esa postura pero no es así. En los procedimientos de renegociación, todos los acreedores han comprendido la importancia de la instancia para las personas en lo que respecta a salir a flote de una situación compleja en términos financieros y además la importancia que tiene del éxito de la herramienta para que finalmente se paguen también sus créditos. Entonces, en ese sentido, y lo que le digo a algunos usuarios que vienen con ese temor, que jamás he visto, y preguntándoles derechamente a los representantes de los acreedores, un acreedor que venga con una instrucción de decir que no. Que traiga el papelito y que dice, abogado, di que no, para que el procedimiento se vaya a liquidación refleja. Eso jamás ha pasado. Y en ese sentido la postura de los acreedores en lo que respecta al procedimiento de renegociación es súper favorable. Quieren que funcione. Ahora, claro, tu pregunta también va por el lado de ¿y qué pasa luego de esto? Claro, ¿qué pasa ¿verdad? con la evaluación financiera del cliente? Una vez que se acogió procedimiento de liquidación o una vez que se acogió procedimiento de renegociación. Sí. Y en ese sentido, hasta el momento, lo que me han comunicado los usuarios que yo he tenido es que han tenido dificultades para la apertura de nuevos productos. Y eso hay que irlo tratando, puesto que uno no es una acción arbitraria y además que es contraria a los fines de la ley 20.720. Imagínate con mucha mayor razón en un procedimiento de renegociación. Las personas llegan y me dicen, me acogió el procedimiento de renegociación, estoy pagando mis deudas de conformidad a la forma en que se estableció en el acuerdo, lo hice para evitar por todos los medios que se me pudiese considerar que tuviese un comportamiento inadecuado como cliente de estos productos financieros, e igual tengo este tratamiento discriminatorio. ¿Entiendes? Entonces eso se va tratando, pero se han tenido resultados en lo que respecta al comportamiento de los distintos acreedores. Y por último, y suelto el micrófono, es que hay un fallo de la Corte Suprema que se dictó en diciembre del año pasado, en el rol 15.516, que obliga a Banco Estado a reevaluar a un cliente que no se le aplicó el principio del 255 de la ley ex ley de quiebra. Pero ordenó al banco simplemente reevaluar. No le ordenó que le abriera una cuenta corriente. Interesante eso, me va a dar el rol porque no lo he visto. 15.516, 2018. A ver, yo lo veo un punto de vista práctico. En la clínica jurídica siempre hay clientes que llegan con ese temor. Siempre hay alguien malo que anda diciendo cosas que no son. Ya, en definitiva, dicen, no, que esta ley de insolvencia no es así. Y me ha tocado con clientes en forma personal que me dicen eso. La norma es clara. La norma es clara, el artículo 255. Ahora que los bancos no quieran acatarla, es otra cosa.
Ya, pero ahí yo creo que la superintendencia, obviamente que el órgano obviamente principal, tiene que tomar las medidas destinadas a que esa normativa se cumpla. Que los abogados, ¿qué tenemos nosotros? Recurso de protección en la Corte de Apelaciones, pero eso tenemos nomás. No tenemos esa vía judicial. Pero ahí, obviamente, netamente, como es una ley nueva, lamentablemente, muchas veces no es acatable por los bancos. Hay que tomarse las medidas pertinentes para que esta persona que tú comentas nuevamente pida un crédito. A mi criterio, si el banco no te da crédito, no tiene que ser por el hecho de haber sometido un procedimiento de insolvencia. Ahora, si el banco no te quiere dar un crédito porque tú estás censante, es otra cosa. Son criterios objetivos, pero no puede hacer un criterio subjetivo y decir, ¿sabe que usted se sometió? Y no puede someterse. Ya, en definitiva, he visto fallos de recurso de protección por eso, porque el hecho de haberse sometido a un procedimiento de liquidación, usted no puede ser objeto de crédito. Y eso es arbitrario. Muchas gracias. Vamos a dar lugar a una última pregunta. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para Ismael. Mira, mi nombre es Elizabeth Domínguez, soy abogada acá de la universidad, trabajo en la dirección jurídica. Me han llegado citaciones por acreedores por deudores que se están reevaluando o liquidando forzadamente. Yo comparto la misma interpretación de ustedes. De hecho, nosotros nos hemos hecho parte, hemos verificado crédito y hemos recuperado fondos. Pero mi pregunta es, respecto al CAE, hay dos fallos, el que tú mencionaste del año 2017 y hay uno del 800-2018 del año pasado, que es de febrero, que reafirman que excluyen expresamente el CAE de las deudas. Respecto al Fondo Solidario, aparte de este fallo de primera que recién está en apelación, ¿existen en alguna otra región, en alguna corte de apelaciones que haya fallado? Lo he buscado, pero no he encontrado, salvo este caso personal, el que más estoy pendiente. Yo, por lo que porque uno se contacta mucho con el liquidador. El liquidador es la representante, y el liquidador es a nivel nacional, Valeria Cañas, que se llama. Y Valeria nos ha comentado, y se hizo parte de la liquidadora para venir a alegar este recurso. En ninguna parte de los procedimientos de CAE sabe que el abogado del banco se haga parte. El liquidador se ha hecho parte. A mi criterio parece que el primero. A mi criterio. Si uno encuentra otros fallos, sería espectacular decirlo, porque de CAE hay de todo. Claro, porque la interpretación ha sido la misma. O sea, claro. Estamos hablando de un proceso que es usted es abogada respecto al Fondo Solidario, ¿no? Sí, Fondo Solidario, acá en la UFRO. Ya, perfecto. Entonces, mucho nosotros gusto. no hemos pasado en lo mismo. Mucho gusto. Si nos topamos por ahí en un procedimiento, claro, usted excluyendo y yo contestando. Claro. Sí, no, nosotros no hemos hasta el ¿Pero momento hay interpuesto incidente de exclusión? ¿Han interpuesto incidente de exclusión? No, porque nosotros tenemos la misma interpretación que tienen ustedes. Que es un ¿Pero respecto al Fondo general. Solidario, no? Fondo Solidario. ¿El CAE sí? No, tampoco. Ya, perfecto. Vamos a estar atentos entonces al resultado de eso. Agradecemos las intervenciones y solicitamos nuevamente un fuerte aplauso a nuestros expositores y a la moderadora. En reconocimiento a su notable presentación y como recuerdo de la visita, invitamos a la directora de la Escuela de Derecho, doctora Pamela Mendoza Alonso, para hacer entrega de un presente a los invitados. La Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera y la Superintendencia y Reemprendimiento de la Araucanía agradecen vuestra participación. Muchas gracias.